Cuando Javier Milei puso por Twitter que estaba muy contento y que celebraba que Argentina tuviese superávit público, fui enseguida a decir, sé que él no lo va a recibir ni lo va a leer, pero bueno, al menos que quede constancia y que lo pueda leer alguien más, que tener un superávit público significa empobrecer a la familia y a las empresas, y esto por matemática y por contabilidad. He hablado sobre ello en muchas ocasiones, no me voy a extender aquí. La clave es que a ese tweet que yo puse me contestó Juan Ramón Rayo. Juan Ramón Rayo, por supuesto, un clásico que vino aquí a decir que por supuesto que el superávit público era necesario, no negó que se estuviese empobreciendo a la gente, porque eso es innegable. Lo que él venía a decir era que el superávit público era necesario porque aunque se esté empobreciendo la familia y empresas, cosa que omite porque claro, por supuesto está a favor de Javier Milei, dice que es la única forma de combatir la inflación en Argentina. Y a eso yo respondo rotundamente no. Eso es tener la fallida idea, la errónea idea de que la inflación de Argentina es consecuencia del déficit público. Y eso no es así y se puede demostrar de mil formas diferentes. De hecho, se lo demostré por Twitter y luego me vino aquí, como siempre, moviendo la portería hablando de otras cosas. Porque claro, cuando le refuto una cosa y no tiene respuesta, pues me habla de otra cosa. Lo típico de que hace Juan Ramón Rayo de mover la portería. Así que os traigo pues esta discusión que he tenido porque sirve para entender, por un lado, porque el superávit público es una locura, estás empobreciendo a la gente y a la familia de la empresa por contabilidad, que esto es matemática, no se puede refutar, y por otro lado, porque Argentina tiene una inflación que no es consecuencia del déficit público. Podría serlo, teóricamente, pero en Argentina no es ese el caso, para nada, y se puede demostrar de una forma bastante sencilla. Vamos a ello. Vale, aquí tenéis el tweet, ¿vale? Mencionado de Juan Ramón Rayo. Yo había dicho superávit presupuestario, contestando a mi ley, significa que el Estado argentino cobra en impuestos a familias y empresas más de lo que les entrega en forma de servicios y prestaciones públicas. Es decir, mi ley está robando y empobreciendo a los argentinos y quieren que siga así, escalofriante, ¿no? Y Juan Ramón Rayo contesta, cuando te endeudas, gastas más de lo que ingresas. Cuando pagas la deuda, gastas menos de lo que ingresas. Eso no es cierto, pero aquí da igual, no me voy a meter en eso. Dice, el peronismo, siguiendo tus consejos, gastó más de lo que ingresó saturando de moneda a Argentina y provocando una altísima inflación. Ahora se intenta pagar esas deudas, ¿no? A ver, por lo que os he dicho, ¿no? Que según él la inflación es consecuencia del déficit público. Y ya le traigo este gráfico, que lo pongo aquí que se ve mejor, que es el déficit público promedio en los últimos 40 años, desde 1980 hasta 2021, para un montón de países, ya ni me acuerdo cuántos son, creo que eran 59 o por ahí. Aquí los tenéis, da igual que sean pequeñitos, la clave es que sepáis que desde 1980, en promedio, hay décadas, hay decenas de países que han tenido más déficit público que Argentina, pero y además a veces el doble o el triple en promedio durante décadas. Y son países que no han tenido inflación ni tienen inflación actualmente, entre ellos Estados Unidos o España, por poner solo dos ejemplos. Entonces, esto... Por cierto, acaba en 2021 porque no hay más datos. El Banco Mundial ofrece datos hasta 2021, pero bueno, en el año 2021 ya fue un año en el que había bastante inflación, incluso en el caso de Argentina. Da igual, cogiendo el año 2022 y 2023, aunque hubiese mucha inflación, no subiría mucho, porque estamos hablando de un promedio de 40 años, 40 y pico años, ¿no? Entonces, fijaos, esta prueba demuestra, es simplemente mirar los datos, pero demuestra que la inflación de Argentina no puede ser por tener un déficit público que en comparación con otros países no ha sido muy elevado. No ha sido muy elevado durante tantísimo tiempo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Países que han tenido mucho más déficit público que Argentina y no tienen inflación. Eso demuestra que la inflación no es un fenómeno consecuencia de tener inflación. Lo demuestra. Yo lo veo clarísimo, porque si fuese el caso, tendríamos que ver que el déficit público promedio de Argentina para los 40 últimos años, para los 30 últimos años, para los 20 últimos años, para lo que fuera, sería muy superior al resto. Y no es el caso. No es el caso. Hay decenas de países, algunos subdesarrollados, otros en desarrollo, otros muy desarrollados, con mucho más déficit público que Argentina y con inflaciones que, por supuesto, no tienen nada que ver con ello, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me responde Juan Ramón Rayo? Que, por cierto, bueno, ya lo adelanto, los problemas de Argentina tienen que ver con problemas estructurales de su poca competitividad en el sector privado, poca competencia, una dependencia del sector externo, poca diversidad
necesidad productiva. También una huida generalizada al dólar porque la gente no se fía de lo que pueda ocurrir con el propio peso. Es decir, son cuestiones complejas, varios factores explicativos, pero el déficit no es uno de ellos, ¿vale? O al menos no el déficit público como tal. Vamos a hincarle un poco más el diente a esto porque Juan Ramón Rayo me contestó a todo esto que he dicho, que resumí en: sal de la película que tienes en la mente y mira los datos. Decenas de países han tenido más déficit público que Argentina y no han tenido inflación elevada. Ergo, no es la causa de la inflación. Es tan sencillo de demostrar que da hasta vergüenza hacerlo. Y dice Juan Ramón Rayo: sal de la película, la demanda privada de la deuda y de la moneda argentina es la misma que la de la deuda y moneda japonesa, europea o estadounidense. Pero fijaos, está hablando de otra cosa. Porque si el déficit público fuese el problema de la inflación, tal y como dice Rayo, tal y como dice Milei una y otra vez, entonces no me tendrías que incorporar ningún otro elemento ni factor más. Pero aquí Juan Ramón Rayo dice: no, es que hay muy poca demanda privada de la deuda pública argentina. Y eso es otro factor muy diferente del déficit público. Que yo te podría dar la razón hasta cierto punto, como hice en un vídeo de 47 minutos en el que explicaba que sí, que la gente en Argentina, y ahora voy un poco a desarrollarlo, que tenga dinero en su bolsillo, pesos, y quiera huir y lo utilice para comprar dólares, eso te deprecia el peso argentino y al final te genera inflación importada. ¿Pero qué tiene que ver eso con el déficit? Nada, no tiene que ver nada, o al menos no directamente, ¿no? Entonces, preocúpate de ese problema si ese es el problema, no del déficit, porque todos los países del mundo tienen mucho más déficit que Argentina y no tienen la inflación. Joder, estará más claro que no ese es el problema. De hecho, me pone otro gráfico y dice: mira, otros datos de oferta que igual te interesan. Y cuando quieras hablamos de la demanda, que es tan o más importante. Y fijaos, aquí el gráfico es emisión monetaria para financiar el déficit fiscal y cuasi fiscal. Y como podéis ver ahí, pues para el año 2019 aumenta bastante, incluso antes de la pandemia y tal, que por cierto, ahí todavía la inflación no se había desbocado, se desbocó bastante más tarde. Bueno, se ha desbocado sobre todo con el gobierno de Milei por depreciar la moneda, pero bueno, fijaos lo que yo le respondo. No siguen ni tu lógica. Si el problema es la emisión, no es el déficit, es otra cosa. Si el problema es la demanda de dinero, no es el déficit. Se podrían solucionar esos supuestos problemas, que son supuestos, por lo que comentaré a continuación, sin eliminar el déficit. Pero lo vuestro es dogma, ni lógica ni ciencia, por lo que os digo. O sea, ahora me está hablando de otra cosa, que podría tener su factor causal en la inflación, ¿vale? Pero no es el déficit público, es otra cosa. Y ahora lo voy a tratar de demostrar. Porque con un sencillito dibujo creo que se puede ver, ¿eh? Fijaos, para resumir la idea de Rayo es que no es el déficit público, ¿vale? Pero porque ha cambiado aquí de argumentación. No es tanto el déficit público en sí, sino que parte del déficit público está siendo financiado con creación directa de dinero por parte del Banco Central. Que por cierto, eso lo hacen también muchísimos otros países del mundo y en realidad no cambia el efecto sobre la inflación, no cambia que sea una emisión directa del Banco Central o sea a través de bonos públicos, que en realidad es simplemente un espejismo porque siempre es por el Banco Central, solo que luego a lo mejor drenas reserva bancaria a través de la emisión de bonos públicos. Pero bueno, esto lo vais a ver muy bien con este dibujito, ¿vale? Fijaos, aquí en este dibujito podéis ver que a la izquierda está el sector público y a la derecha el sector privado. A la izquierda está primero el Banco Central, el único que puede crear dinero, en este caso pesos argentinos, que se lo presta al Estado, ¿no? Crea dinero y se lo presta al Estado. Y el Estado con ello, ¿qué hace? Gasta 10 e ingresa 8. Por lo tanto, tiene un déficit público de 2, ¿vale? Ese déficit público significa que hay más dinero en circulación, más dinero que han recibido las familias y las empresas. Entonces, ¿cuál es la teoría de que el déficit público pueda crear inflación? Que como hay más dinero creado, pues la gente lo utilice para comprar bienes y servicios y como hay demasiado dinero creado, pues los vendedores dicen: oye, pues yo elevo los precios, como voy a vender lo mismo, pues al menos le saco tajada al asunto. Y entonces si todo el mundo hace eso, se genera inflación. Esa es la teoría, que luego, por cierto, no se cumple en ningún otro país ni en ninguna parte de la historia, ¿no? En ningún momento de la historia. Y esto es porque solo se cumple cuando hay una economía de guerra, cuando estás a pleno rendimiento, tu maquinaria productiva y económica, creando dinero y gastando dinero para tratar de ganar la guerra, al fin y al cabo. Pero es que esto no es lo que ocurre en Argentina, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, fijaos, aquí es financiación directa del déficit público. El Banco Central ha creado dinero y se ha dado al Estado. El efecto sobre el déficit público, sobre la economía, para ver si crea inflación o no, va a depender de si ese dinero viene del Banco Central o de si viene de aquí. ¿De verdad? ¿Alguien me va a argumentar eso?
que ahora, en vez de que sea el dinero que venga del Banco Central, provenga de un inversor privado que diga, mira, no, yo te voy a prestar ese 2, ¿no?, de unidad monetaria, esos 2 pesos o la cantidad que sea que te faltan, ¿no? El impacto del déficit público sobre la economía es el mismo, porque hay 2 unidades monetarias que se han inyectado en la economía. El efecto es el mismo, lo cree el Banco Central Europeo o provenga de un inversor privado. Es el mismo. ¿Por qué? Y ahí en la flecha morada pongo, porque el inversor privado no va a gastar su dinero en la economía privada. Lo que quiere es ahorrarlo, lo que quiere es invertirlo. No se lo va a gastar en un bien o un servicio. Lo que va a hacer es tratar de revalorizarlo. Y eso lo hace comprando bonos públicos, privados, acciones o lo que sea. Pero no va a comprar bienes de consumo, como muchos duraderos, inmuebles y algunos solares. Pero eso no te va a generar un impacto económico importante y sobre todo que es que quiere revalorizar el dinero y sobre todo si tiene la posibilidad de comprar deuda pública lo va a hacer. Lo único que te puede ocurrir, ¿vale? Por cierto, aquí os traigo un artículo académico del que se habla muy poco, que te coge un montón de países del mundo que suponen el 91% del PIB mundial, te mira la relación entre la creación de dinero por parte de los bancos centrales para financiar su déficit público y la inflación. ¿Qué relación encuentra? Ninguna, ¿vale? Que la evidencia empírica es muy tozuda al respecto. No hay evidencia empírica sólida y concluyente que te diga que financiar tu déficit público con dinero te lleve a inflación. Suele ser lo contrario. Cuando hay una hiperinflación, cuando hay una inflación muy elevada, el Estado tiene que gastar más dinero, evidentemente, porque los precios son más altos, porque las cosas están más caras, necesitas más dinero. No necesitas el mismo dinero para una cosa que te cuesta 1 peso a que te cueste 1.000.000 de pesos. Necesitas más dinero, ¿vale? Entonces, os leo aquí la conclusión de este estudio, que lo dejaré ahí para que lo veáis. Con base a nuestro examen de países que en conjunto constituyen el 91% del PIB mundial, sugerimos que la alta inflación rara vez ha seguido un rápido crecimiento de la oferta monetaria. Y en contraste con esto, la alta inflación ha ocurrido a menudo cuando no ha sido precedida por un rápido crecimiento de la oferta monetaria. Efectivamente, la mayor parte de los episodios inflacionarios no tienen nada que ver con crecimiento del dinero o con el déficit público o con crear dinero. No, tienen que ver con otros factores exógenos, como por ejemplo shock de la energía, ¿no? Se te encarece y eso se te acaba contaminando al resto de la economía. Entonces, para terminar, ¿qué es lo que sí te puede generar inflación? ¿Y qué es lo que sí está generando inflación en Argentina? No es el único elemento, pero es uno de ellos. Y es que esos inversores privados, cuando tienen mucho dinero en sus bolsillos, o sea, un pesos argentinos, y quieren revalorizarlo, dicen, me lo cambio a dólares, ¿vale? Esto es el sota, caballo y rey de Argentina. Si te sobra dinero, no te lo guardas en peso porque se deprecia, porque se pierde capacidad económica. Entonces lo cambias por dólares. Por eso, si tú directamente financias el gasto público desde el Banco Central, pues lo que estás haciendo es que haya muchos inversores privados que tengan su dinero ahí ocioso y entonces lo puedan utilizar para cambiarlo por dólares. Que eso sí te deprecia tu peso argentino y sí te puede provocar una inflación importada. Y de hecho lo hace. Inflación importada es que, claro, tu peso ahora está más débil, te sale más caro comprar productos en el extranjero y esos productos, si sobre todo son hidrocarburos que se utilizan para otra producción, al final se te acaba contagiando a toda la economía. Eso es lo que está ocurriendo en Argentina. Pero fijaos, no es el déficit público. Eso pasa o puede pasar en todos los demás países, incluso en un país con superávit. Puede pasar, si Argentina acaba en superávit público, esto mismo puede pasar. El canal de que yo sigo comprando dólares porque temo que pierdan valor mis pesos, puede seguir ocurriendo, porque no tiene nada que ver el déficit público, salvo indirectamente por lo que os estoy diciendo. O por decirlo de otra forma, ¿cómo resolvería yo este problema? Muy fácil. Para empezar, o prohíbes que se pueda cambiar los dólares y lo vigilas a muerte para que no pueda ocurrir ni en el sector ni en el mercado alternativo. Que eso se puede hacer. Pero hay otra opción que yo prefiero. Es impides que la gente pueda tener tantísimo dinero para cambiar la depreciación, para cambiar el tipo de cambio de tu moneda. ¿Cómo? Eleva muchísimo los impuestos a las grandes fortunas y a las grandes empresas, que son quienes concentran todos esos depósitos, todos esos pesos que tienen y sobrantes y que quieren cambiar por los dólares. O más allá, como en otro vídeo he argumentado, o sea, es que tú, aparte de aumentar el impuesto de patrimonio, o al fin y al cabo lo que quieres hacer es secar de pesos sobrantes. Lo importante sería también reducir los tipos de interés, algo sobre lo que Juan Ramón Rayo y otros liberales están totalmente en contra, pero yo ya hablé largo y tendido de esto. Si el Banco Central está elevando los tipos de interés, significa que está pagando muchos intereses en pesos a las familias y a las empresas, sobre todo las más acaudadas, las que invierten ahí, y con todo ese dinero, ¿qué hacen?
lo vuelven a cambiar por dólares. O sea que no es el déficit público, en todo caso son los intereses de deuda pública que estás pagando mucho porque has elevado los tipos de interés. Mi recomendación es bajarlo, precisamente, bajarlo, porque así estás inyectando menos dinero allí donde no hay que inyectarlo, que es a los bolsillos de la gente adinerada, que ya están invirtiendo y tienen mucho dinero en su bolsillo y que te provoca la inflación. En resumidas cuentas, ¿quiénes te provocan la inflación en Argentina? Los ricos, la gente que más dinero tienen porque huyen del peso. La gente que tiene muy poco peso, por mucho que huyan al dólar, no impactan mucho, pero las grandes empresas, las grandes fortunas, que sobre todo además han invertido en deuda pública, con lo cual se le dispara, se le multiplica la cantidad de depósitos, perdón, de pesos, lo que hacen es depreciar la moneda comprando dólares. Eso es lo que hay que controlar, no el déficit público. El déficit público, vuelvo a lo mismo, países con mucho más déficit público que Argentina no tienen inflación, no tienen problemas tan importantes de inflación. No es el déficit público, ni siquiera es cómo lo financie. El problema es el canal que veis ahí de los inversores cambiando pesos por dólares. Eso es lo que hay que controlar y no reducir el déficit público y convertirlo en superávit, sobre todo, que lo único que hace es empobrecer a la gente, a la familia y a la empresa y sobre todo a las más necesitadas, porque está recortando en subsidios, está recortando en pensiones, está recortando en salarios de empleados públicos, en fin, está recortando en todo, hasta en servicios sanitarios, hasta en transferencia a provincia, está recortando en obras que benefician a las empresas y trabajadores de infraestructura, estás cargándote la economía y encima no estás consiguiendo el resultado que esperabas, que era reducir la inflación. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.